acá está. Véngase. Mire cómo le preparé aquí el terreno. Chulada, viejo, está bien. Ponche. Ahora, ¿de qué ponche es? Pringui de guayabilla, de las que cortaron allá los días que fuimos. ¿A poco sí? Allá de la alberca. Ay, agua, está bueno, Ajá. Y una buenísimo, fogatita, viejón, mire. No, pues ahí está. Ah, ya se acomodó. Pues sí, de aquí. De aquí mero, chulada, gracias. ¿Ya está afilada las uñas o no? Qué chulada el hombre. Miren nomás. Luego nos agarramos un pollito, son unas gallinas las que vamos a. Miren, bueno, pues. Ahí está. Dale con Ay. Ay, está buenísimo. Vaca fina y garganta. No, sí está bien. Dicen que el lomo sigue los guapos. ¿Dónde Se se está va a ir? atacando el hijo de él. ¿A dónde se va a ir? Mira a Camacho. Allá en Sinaloa le decimos de otro modo. ¿Verdad? El lomo sigue a los... Oh, no. Mejor así le dejamos. Así le dejamos. ¡Ahora, Camacho! ¡Ay, ay! Estamos esperando Camacho, así es de que no te olvide. Antes que salga este mes, ¿o qué pues? ¿Y qué pasó, Casillas? Hay que saludar a la gallada. Porque el otro video que subimos de la tocada, mucha gente le gustó. Oh, qué bueno. Que canta bien, que toca bien y que las canciones que puro que arriba Jalisco y que ay ay ay, que creo que uno hasta una tequilita se echó de puro gusto de que Pues, qué bueno. No, pues me da mucho gusto que la verdad les guste, ¿verdad? así es que ahorita en Las lo que canciones nos acordamos pues de algunos cuantos, pues está Carlos el Galáctico, Badiraguato hasta la sierra de Badiraguato, Sinaloa. Pues ahí está, hasta allá, ¿verdad? Al Niguas, que siempre también está mirando. Al Niguas, a su nieto. Ándale, sí. Eso es todo, Siempre viejo. está atento, apoyando Siempre y echando. ayudándonos. Y a Maya, mi carnala. Ay, mija Mayita, claro que sí, ¿verdad? Saludos para ti, mija David, A David, mi cuñado. Salgado, A los chiquillos, a Visito, a Danielito, Visito. Caleb. Órale, hijos del maíz, acá estamos extrañándolos. ya listos para cuando vengan, ¿verdad? Para que se vengan aquí a echar una fogatita aquí a gusto. Escuchar los coyotes. Una tarde, ¿verdad? Muy... Les gusta mucho a la gente mirar la tardecita, mirar el campo. Pues así, tal cual vivimos aquí nosotros, sin más ni más. Aquí están nuestros patios, aquí donde podemos hacer libremente esto sin que nadie nos moleste, Sí, exactamente. ¿verdad? Entonces eso es lo bonito, los aromas del campo, el ruido de los animales, las gallinas. Más que nada eso, ¿verdad? ¿A usted qué le gusta más de aquí del campo? No, pues a mí me gusta, como estás mencionando, tú, ¿verdad? El ruido de los pajaritos. Ya en la medianoche los coyotitos que andan por ahí a veces bailando, ¿verdad? Los tapacaminos, ¿verdad? Los tapacaminos también. Ahí. ¿Cómo le hacen esos? Carlos. Yo le iba a decir, pero no. Haz de cuenta que cuando cantan parece que dicen agáchate porque te tiro, ¿verdad? Le dicen tapacaminos porque siempre cuando uno por las veredas, cuando uno para el cerro, Sí. por los caminitos, las vereditas siempre están ahí, en el camino siempre no están. Bueno, se paran en los postes también, pero si no ellos están en el camino. Por eso Sí, tapacaminos. siempre están ahí. Y los zorrillos también, ¿por qué no? Hediondos, pero es parte del campo. Y Pero aquí- ¿sabías una cosa? Que el zorrillo trae algo muy especial también. Ande, pues, ahí viene No, la verdad, ese es algo... ahí viene el terapeo de la... Dicen que los hígados del zorrillo valen bien carísimos. Porque No, pues usted dígame cuántos quiere y... porque son curativos. Acuérdate ¿Qué le que pasó volando? No sé. el olor del zorrillo
es muy, muy bueno como para las personas que padecen mucho el asma. ¿El olor? Y el olor, y aparte de eso también los pulmones. Cuando tú hueles ese ¿Los olor del pulmones del zorrillo, zorrillo? los pulmones se reactivan, ¿Los se pulmones del empiezan. zorrillo o de quién? El olor del zorrillo, pues es lo que despide Oh, o los, sí, el olor, pues cuando de repente escuchas, ¿no? Sepas que algún ruido de un animal, que de repente huele así, bien, así como zorrillo. entonces, ¿cuántos hígados quiere que le traiga, pa? Lo primero que decimos, ahí va un zorrillo. ¿Cuántos hígados quiere que le traiga, pa? Pues ¿Hacer negocio? no, pues los que alcancen, ¿no? Pero como te digo, es bien curativo. Si alguien dice, ay, pucha, le huele bien feo, zorrillo. Pues vamos como el vendedor esos de los que iban para siempre, ¿verdad? Señora madre de casa, le venimos ofreciendo el hígado de zorrillo. Si su hijo padece de la orina, usted nomás úntele. Y Bueno. verá, y la pomada de ojo de tiburón, con ojo de águila y con hígados de pescado, ese le va a servir para los empachos. ¿Se acuerda el señor ese que venía? Sí, cómo no. Todo Entonces, lo curaba, ¿no? ándale, entonces cuando huela mucho por ahí a zorrillo, alguien que tenga el problema, esos, como te digo, de la respiración o de los problemas de estos pulmones, o eso que ya te platiqué también, eso del asma y todo eso, es bueno arrimarse allí y empezar a oler. A algunos no les gusta, pero como te digo, pues siempre lo que no le gusta a la persona, Es lo que más que hace bien. que es curativo, Es lo que más hace bien. exactamente, entonces siempre así pasa, siempre. Como la sábila, ¿no? Como te platiqué de la sábila. O sea, la sábila es bien amarga, como te digo, hay diferentes clases, ¿no? Como te digo, una que está bien gordota, que tiene mucha comida, cuando lo pelas así, la gelatinota. Pero sabe a dulce, esa no sabe nada amargo, no tiene absolutamente nada. Como ya te dije, aquella que se ve que está media cafezosa, amarillosa, que cuando parte la sábila que estila bien amarillo, esa es la mera original. Entonces, es amarga, pero como te digo, todas esas cosas que uno, ay, como los niños, no, ay, hermano, me gusta porque está bien malo, pues, ¿qué dicen tus papás? Comas el mijo, pero si te lo tomas, te lo comes, te vas a curar, te vas a aliviar. Pero no estábamos hablando del campo y de los animales. No, sí, pero ya vamos a edad, como quiere que sea, tendiéndonos a cosas, pues, ¿verdad? Lo voy a tener que hacer un video especial para pura medicina, para que aviente todo su repertorio ahí. Sí, porque hay cosas muy interesantes. Acuérdate que hay. Y sí fíjate que sí, en verdad sí vamos a sacar algunas por ahí, porque ¿quién no padece ahorita mucho del diabetes? A ver, vamos a cambiar un poquito de tema, ¿verdad? Que la plática sea un poquito más. Pues casi decimos que como el 70 o el 80% de las personas, el problema es de la próstata también. ¿Cuántos no están sufriendo ahorita esos problemas de edad tan tremendos que surgen? Entonces, yo conozco algunas plantas que son para eso, como para el diabetes, para eso de la próstata, para eso también en cuanto al cáncer, que está bien arraigado. Yo conozco de hecho una persona que 2 veces estuvo a punto ya ya lo dan por muerto. Y se le dieron un medicamento que sigue, les voy a decir cuál es, que nada más con tomarse esa persona, no recuerdo si es 1 litro o 2, mire, quedó la persona que qué bárbaro. Tomaba muchísimo, dejó de tomar porque pues ya no podía más. Pero se tomó eso a tal grado que la persona agarró un color, pero rojo, y de estar bien amarillo, pálido completamente del problema ese de diabetes. No, hombre, agarró un color rojo, es más, le cortaron un dedo, ya le iban a cortar el otro, ya no, entonces siempre no se lo cortaron. Y anda la persona bien activa, de tan activa que anda, que ya volvió otra vez a tomar. Y esa persona, como les digo, ya 2 veces. ¿Para qué es bueno? Bueno, ese es tomar un litro ahorita. para alegrar los corazones. Bueno. Estar uno un poco Pues, ¿le puedes contento, un traguito? No se le va. estar uno un poco relajadito, ¿verdad? Que no se le va a enfriar. Ah, de veras, sí, es cierto. Y aquí donde estamos nosotros, fíjense que hay todo eso que les vamos a platicar enseguida. Aquí existe todos esos tipos de plantas, que luego se las vamos a mencionar. Bien, entonces había una persona entonces que decíamos que íbamos a... Hay una seguidora del canal que obviamente lo felicitó por cómo canta y eso, muchas gracias. y comentó que a su esposo le gusta mucho la música de... Ay, caray, ya me volvió a rafaguear. Ella se llama Imelda Trinidad, así es que Imelda Trinidad, claro que sí. Tomamos en cuenta su petición, claro. Y pues aquí estamos, en esta
en esta velada, aquí en esta fogatita. Ahora sí que bajo el calor de la fogata y del ponche. Estamos aquí pues aquí yo con mi papá disfrutando una tarde también. Es bueno tenerlo y pues conversar, platicar, porque pues nunca sabe uno qué sucede el día de mañana. Y pues ahorita el presente lo queremos utilizar pues para eso, para disfrutarnos unos a otros. Y entonces a usted, Imelda Trinidad, le repetimos, le vamos a tomar en cuenta su petición. Y pues aquí están unas canciones dedicadas para su esposo, Refugio Trinidad. Claro que sea un refugio, aquí vienen las canciones, las tengo listas, espero que le gusten. Y pues claro, y más que nada, te recuerde, ¿verdad? A nuestros paisanos que cantaban tan hermosos, ¿no? Lo siguen cantando por las canciones que han dejado por ahí, lo que es David y Juan Seiza. ¿Con cuál va a empezar? Bueno, voy a empezar aquí con hay 3 canciones que tengo aquí. Mi terruño. Bueno, también está mi terruño, está la fotografía, ¿no? La cosa triste. Triste. Triste y esa tristeza mía, porque no la han escuchado. Entonces, ¿cuál va a empezar? Empezaré con esa tristeza mía, ¿verdad? Ahí te va, Refugio Trinidad. Esta tristeza mía, este dolor tan grande, lo llevo más profundo, pues me ha dejado solo en el mundo. Ya ni llorar es bueno. Cuando no hay esperanza, penas amargas que a mí me matan. Yo no sé qué será de mi suerte, que de mí no se acuerda ni Dios. Ay, pobres de mis ojos, cómo han llorado por su traición. Yo no sé qué será de mi suerte, que de mí no se acuerda ni Dios. Ay, pobres de mis ojos, cómo han llorado por su traición. Gracias. Ahí está una canción, ¿verdad? Para ustedes, con mucho cariño. Espero que les haya gustado. Para Refugio Trinidad. Y obviamente Claro que para sí. todos los que nos están mirando. Ándale. Obviamente para todos. Solo que se tomó en cuenta, ya que ella pues se las quiere dedicar a su esposo. Es un bonito detalle de parte de ella. Qué bonito ella. Qué bueno. Y así todos están, vamos a tomar en cuenta a todos, quizás no al mismo tiempo, pero poco a poco, ¿verdad? Quien desee alguna canción
o también así alguna dedicatoria, se van a estar tomando en cuenta, no piensen que no, así como lo hicimos con Imelda, ¿verdad? Entonces, si por algo la canción mi papá pues no se la sabe, pues ya sabe usted, ¿verdad? Sí, no, claro. La ensaya, ¿verdad? Sí, la ensayamos y hasta que la tengamos y ya se las cantamos con mucho gusto. Así es. Así es. Pues hay que también paso a saludar a algunos de los tantos que nos están mirando y nos están apoyando con sus buenos comentarios. Unos de ellos viene siendo, o unas de ellas vienen siendo María Bonilla, Blanca García, Nicelps, así está escrito, Rosy Zamorano, María Cornejo, Amlover y Hugo Ríos, ese Hugo Ríos que no se raja, primo. Gracias por estarnos apoyando, por mirarnos. La verdad se siente muy bonito saber con sus comentarios que les gusta el contenido que hay en nuestros videos. Por ejemplo, me encantan sus videos, no dejo de mirarlos, los repito una vez y otra vez. Es muy bonito saberlo, porque pues en realidad pues uno hace las cosas para compartirlas, pero nunca se espera uno comentarios tan positivos, tan bonitos como esos, ¿verdad? Y pues por eso estamos aquí todavía siguiendo con los videos, especialmente ahorita que está mi papá conmigo, que le gusta cantar, que me encanta a mí escucharlo cantar, y pues aquí lo tiene. Estamos, claro que sí. ¿Cómo está el ponche? Ay, está re bueno, está muy bueno. Me está dando duro la lumbre, pues déjame cambio de lugar. No es cierto eso de que no me siga a los guapos, es mentira. No me estuviera siguiendo el hijo de él. Ah, qué rico está el ponchecito. Como que me puede agarrar un poco la gripa, pero como quiera, aquí estamos, Ay, pues con el ponche se va a alivianar. Ándale. Bien, pues entonces vamos a seguir, ¿verdad? Con la que sigue. Con la que sigue, ¿verdad? Aquí para las personas que solicitaron o que pidieron esas canciones. Traigo aquí una canción que se llama El Triste. De seguro que cuando ahorita que la cante se va a dar cuenta, ¿verdad? ¿Quién Refugio. Don Refugio, ¿verdad? Y su esposa. Refugio Trinidad. Refugio Trinidad, claro que sí. Triste, muy adolorido, me quedé solo en el mundo, porque mi amor se me fue, dejando un dolor profundo. Lo único que me dejó es una fotografía, y como la quise mucho, y como la quise mucho, la conservo noche y día. Voy a pedir una pequeña disculpa con la canción. Lo que pasa fue que la agarré muy alta, ¿verdad? La agarré en un tono muy alto que no la voy a así que disculpen, pero como quiera que sea la vamos a sacar bien para que les quede bien hacer la canción, Pues empieza de nuevo. Vamos a empezar de nuevo, ya como quiera que le puedes dar hasta. Triste, muy adolorido, me quedé solo en el mundo, porque mi amor se me fue, dejando un dolor profundo. Lo único que me
es una fotografía y como la quise tanto, y como la quise tanto, la conservo noche y día. Trataré yo de olvidarla, aunque tenga que morir. Y lo único que pido, si lo único que quiero, es que sea siempre feliz. Trataré yo de olvidarla, aunque tenga que morir. Si lo único que pido, si lo único que quiero, es que sea siempre feliz. Ahí está, ahí está. Ahí está la canción. Refugio, esperamos que sea de tu total agrado las canciones que escogió mi papá para complacerte por parte de tu esposa, que hasta ahorita fue, ¿cuál y cuál? Bueno, el triste, y luego la otra que cantamos fue, ¿cómo se llama? Esa tristeza mía. Ok, entonces, ahí está el refugio. No te conocemos, pero pues un gusto saber de ti y saber que nos estás mirando en el canal Así Mero, en mi canal, en el cual pues mi papá forma parte también de esta aventura. Que es una aventura todo esto. Sí, claro que sí. ¿Verdad? Es que vamos a seguir saludándolos. Nos quedamos en que seguía para saludar Mariana Aragón, Margarita Pérez, Marta Ruiz, Angélica Álvarez y Virginia Reinaga. Desconozco los lugares de donde nos están viendo, pero sabemos que de muchas partes, tanto de la República como en otros países, como Estados Unidos, en España, infinidad de lugares. De San Diego nos estuvieron saludando, de Washington, de Texas. Así es que para donde quiera que nos estén mirando, y que esperemos que muchos más se acerquen aquí a este canal Así Mero y puedan disfrutar de lo humildemente, de lo poco que podamos compartir con ustedes, que es algo que a nosotros nos fascina, nos encanta disfrutar del campo, disfrutar de la música, especialmente que aquí pues tenemos, yo me siento orgulloso de tener a un artista en la familia, dos artistas, mi papá y mi hermano Marcos. Así es que aquí estamos, ¿verdad? echándole ganas a la vida como todos ustedes. Así es que un saludo para todos ustedes, muchísimas gracias por todo y vamos a darle. Bueno, vamos, dijo la mosca. Échale de su ronco pecho. Voy a cantar esta canción, yo pienso, no le voy a decir el nombre porque ahorita que la cante se van a acordar más o menos cuáles, Se me hizo fácil borrar de mi memoria a esa mujer a quien yo amaba tanto. Se me hizo fácil arrancar de mi llanto la otra
cada día más y más. La abandoné porque me fue preciso, y así abandono a la mujer que a mí me ofenda. Voy a buscar otro amor que me comprenda. La otra la olvido cada día más y más. La abandoné porque me fue preciso, y así abandonó a la mujer que a mí me ofenda. Voy a buscar otro amor que me comprenda. La otra la quiero cada día más y más. Ahí está la otra canción, ¿verdad?, que tenemos aquí en mente cantarles para todos ustedes con mucho cariño y con todo lo que tengo en mí para todos ustedes, ¿eh? Pues mi terruño ya para despedirnos. Ah, ok. Muy bien. Vamos a cantar ahora Mi Terruño para ustedes, ¿eh? Qué tristeza me da tener que marcharme lejos. Ay, te dejo de recuerdos, mis lágrimas y mis besos. Qué tristeza me da dejar lo que vive, niño, mi terruño y mi cariño que nunca olvidaré. Ya estoy sintiendo el vacío de la distancia. Solo Dios sabe lo que está sintiendo mi alma. Qué tristeza me da dejar lo que vive, niño, mi terruño y mi cariño que nunca olvidaré. Es que se anda de ponche, pues. Bueno, le tomamos un poquito el ponchecito. Pues ahí quedó complacida Imelda con las canciones para su esposo. Mi padre las escogió
de los hermanos Aizar, y espero que les hayan gustado. Entonces, a terminar de saludar a uno de los pocos que pude tomar en cuenta en esta ocasión. Uno de los muchos, pocos de los muchos, perdón, a poquitos de los muchos que han comentado tan animosamente. Patito Volador, Fabiola González, Zoe Aparicio, no sé si me equivoco, pero se me hace que ella es de por aquí de Arroyo Hondo. Perdón si me equivoco. Red Roses, saludos. Red Roses por el apoyo y los buenos comentarios. Marta Díaz, Emita Ross y Berta Miranda. Son pocos de los muchos, pero iremos tomándolos en cuenta a todos. Y quiero comentarles que el like y el corazón en los comentarios es porque se leen todos y cada uno, desde el principio al fin. Y el dedito arriba y el like es porque se merecen. El dedito arriba, perdón, y el corazón es porque se merecen esa respuesta. Y como son muchos comentarios, a veces sí me es un poco difícil contestarlos a todos. Sí se me es un poco difícil, pero trabajo en eso, de contestarles. Pero el dedito arriba y el corazón es porque los leo desde principio hasta fin. Y porque me agradan muchísimo sus comentarios, ¿verdad? Muchísimas gracias por todo eso. Y pues ahí quedaron complacidos, ¿verdad? Claro que sí, eso fue como les digo, ¿verdad? Con mucho cariño para ustedes. Esas canciones las escogí para ustedes, para que pues, se sientan ustedes bien complacidos. Me esforcé lo más que pude para cantárselas. No ando muy bien de mi garganta como quiera, pero hice todo el esfuerzo para ustedes, ¿verdad? Para que ustedes queden bien complacidos. Y dicen que si yo no canto. Pues, a ver, préstamela. Aventale, súbele. Viene bien. A ver si sé tocar primero, ¿eh? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. ¿Cuál era la otra? ¿Acá? Ahí les va. Chacarrón, macarrón. Así quien no canta. No, yo no canto, en el baño nada más. Y sí me gusta cantar, pero pues así nomás como bajito, aquí al lado de mi papá. O cuando estoy bañándome, que el agua está bien fría. Ahí sí, sí me gusta tocar instrumentos, guitarra, acordeón, arpa. No lo sé tocar a cabalidad, pero pues algunas, como estas pisadas que mi papá me enseñó, ¿verdad? Sí, pues ahí se puede iniciar ya una canción, ¿verdad? Muchas canciones rancheras que pueden salir. Sí, pero sí me gusta la música, me gusta cantar, pero no jamás cometería la insensatez de cantarles una canción, porque entonces sí se apaga la lumbre y hasta la luna y las estrellas se andan apagando también. Y tan buena que está la lumbre me hizo hasta sudar. ¿Y se escucha bien la guitarrilla? Sí, sí, bien. Bien. No, pues así es, así se la pasa uno por acá en las tardes. De esto pueden disfrutar. Y ya viene el tiempo de los elotes. Viene el tiempo de los elotes, se da para aventarnos unos dores. Oh, imagínate allí con esas brazotas. Unas cancioncitas, unos elotitos aquí. Invitar a algunos que puedan venir, pues aquí unos elotitos con quesito y cremita y limoncito. Ay. Un ponchecito. Ya sabrás, ¿verdad? Ya sabrás, Barrabás. Pues muchísimas gracias a todos. Los dejamos, que pasen una excelente noche. Y pues aquí nosotros nos quedaremos disfrutando de la fogatita un ratito más. Claro que sí. Despídase ahí de sus fans. Sí, no, pues claro que sí. Muchas gracias por su atención, de todos ustedes. Estamos muy contentos de que pues, estén al tanto aquí de las canciones y aparte de eso, todo lo que estamos llevando a cabo aquí con Moisés. ¿Verdad? Qué bueno que siguen ahí, ¿verdad? Nos da mucho gusto y sigan haciendo y nosotros vamos a estar siempre con ustedes. Cada 8 días vamos a cantarles unas 3, 4 cancioncitas por ahí.
como les digo, con mucho sacrificio, con todo lo que se pueda para que ustedes, pues es desahogar a ustedes, ¿verdad? Para que ustedes, estén completamente felices, ¿verdad? Al escuchar las canciones que les cantamos nosotros a ustedes. Así es de que muchas gracias por su atención. Y hasta pronto, ¿eh? Cuídense mucho, los queremos mucho a todos ustedes. Adiós. Bueno.